¿Cómo están? Me gusta de estar con ustedes nuevamente. Bueno. ¿Sí me escuchan? No. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí, sí se escucha. Sí, como no me contestaba, dije, no sé si me escuchan. Bueno, pues vamos a tener esta primera materia. Sí, la tienen así, informes policiales. Sí, es la que tienen ustedes. La que tienen programada. Bueno. Sí, del 2 al 6 toca informes policiales. ¿Cómo? ¿Hablan? Un profesor digo que del 2 al 6 de marzo toca la de informes policiales. Entonces, pero sí es esta la que tienen. Sí, conforme al horario que nos mandaron, sí. O sea, sí es esta. Ok. Muy bien, pues vamos a ver esta materia. Entonces, vamos a tener sesiones por estas 2 semanas. Esta es la evaluación. Las clases, lunes, miércoles y jueves. Sí, vamos a tener lunes, miércoles y jueves. Por 2 semanas. 2 semanas, lunes, miércoles y jueves. Y después de 2 semanas, ya vamos a tener lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Lunes, miércoles y jueves de 18 a 20 horas, como esta hora. Bueno, hoy se atrasó un poco, pero los demás días de 18 a 20 horas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, Por mi parte, sí, está bien. Gracias. ok, sí, muy bien. ¿Qué vamos a ver aquí en la elaboración de informes policiales? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué esperan que veamos? A ver, Joel Hernández. Joel, ¿dónde estás? Jorge Cruz. Sí, van a ser, bueno, como su nombre dice, ¿no? Los informes policiales que se generen derivados de alguna actividad que realicemos, ¿no? Por ejemplo, los informes policiales homologados. ¿Qué más? Bueno, creo que también podría entrar lo de las cadenas de custodia, ¿no? Y para la entrega de los lugares de intervención. Ajá. Sí, bueno, principalmente, bueno, durante durante el proceso penal hay diversas audiencias y dentro de esas diversas audiencias, ¿dónde intervienen ustedes, no? ¿Qué parte intervienen ustedes en el derecho, en todo el proceso penal? Bueno, entonces, vamos a empezar
por señalar lo que vamos a ver. El primer informe policial es el informe policial homologado, ¿no? Entonces, lo que van a hacer en cada una de estas tareas van a ser cuestiones un poco prácticas. Por ejemplo, lo primero es plasmar en un informe policial homologado cómo van a plasmar, cómo redactan una flagrancia. Ajá. ¿Cómo van a redactar una flagrancia? Ahorita vamos a ver el esquema, ¿no? En el primer ejercicio, que es la forma de evaluar, que los voy a ir evaluando. Es cómo redactan cómo van a redactar casos prácticos. ¿Cómo van a redactar una flagrancia? Ajá. Va a ser la primera tarea. En esta forma de evaluar, apenas están entrando sus compañeros. Bueno, que están entrando. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo que van a hacer, lo que voy a evaluarles esta materia es el examen 50, la asistencia 10 y el ejercicio, 3 ejercicios. El primer ejercicio que van a hacer es redactar una flagrancia. ¿Cómo redactan una flagrancia, no? El primero Profesor, ¿usted va a poner un caso práctico o es exactamente, Ok. exactamente. Este es un caso práctico. Primero es una detención en flagrancia. ¿Cómo la redactan? La detención. Ajá, para eso vamos a ver un diagrama. Ajá. Por eso vamos a ver primero el diagrama. Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a ver un diagrama y de ahí, de aquí, vamos a sacar su caso práctico. De aquí lo vamos a sacar. Lo que nos va a interesar ahorita es este hecho. De aquí vamos a sacar el caso práctico, ¿no? ¿Qué es el hecho que la ley señala como delito? Lo hemos visto. Ahorita lo vamos a ver desde otra perspectiva. ¿Qué es el hecho que la ley señala como delito?
Les pregunto. ¿No? La narrativa que haces cuando de algún de algún suceso. Ujú, así es. Ajá. Y eso, ese hecho, ¿dónde se va a ver reflejado aquí en la audiencia inicial? ¿Dónde se va reflejado? En la audiencia inicial, ¿verdad? ¿En qué etapa de la audiencia inicial se va a ver reflejado ese hecho que ustedes narran? En el control de detención. Exactamente. No lo dije antes, pero si lo hubiera dicho antes, hubiera dicho que me diga, lo paso. Pero adelantaste, ¿no? No, ni modo. Ni modo, pero lo bueno que sabes, ¿no? Exactamente. En el control de la detención, ¿qué se debate? ¿Qué se va a debatir en el control de detención? En el control de detención, ¿qué se debate? Que la actuación del policía a la hora de detener a la persona haya estado conforme a derecho. Ajá. ¿Y qué significa que sea conforme a derecho? Que no se le hayan violado sus derechos, que se haya puesto a disposición rápido, sin demorar tanto tiempo. Eso me olvidaron los demás. Bueno, lo que se debate en esa audiencia inicial es cómo fue detenido. Ajá. Y tenemos dos opciones principal y de ahí lo podemos subdividir. Ajá. ¿Cuál es una persona en flagrancia o que fue detenida, que está con detenido? Hay dos supuestos en que pudo haberse sido detenido. ¿Cuáles son esos dos? ¿Cómo pudo haber sido detenido? En el momento de estar cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido. Por ahí vas, por ahí vas. Pero antes faltaba otra. Antes, bueno, todo eso que mencionas ahorita significa que fue detenido en flagrancia, ¿verdad? ¿Sí? En flagrancia hay varias hipótesis, pero si no es flagrancia, ¿de qué otra forma pudo haber sido detenido? Orden judicial. No, no, con detenido. Ese y con orden judicial sería después. Pero cuando Es cuando una persona la denuncia y se le da el seguimiento como tal correspondiente, ¿no? Esa es la otra cuestión. no, cuando hablamos de una detención, hablamos que si fue en flagrancia o una persona, cuando hablamos de una carpeta con detenido, cuando hablamos con detenido, ¿cómo pudo haber sido detenido? ¿En flagrancia o? ¿O cómo puede haberse detenido? ¿En flagrancia o? Por una orden de aprehensión. No. No, eso es ya cuando está haciendo Puede ser por señalamiento. no, eso está dentro de la flagrancia, porque dentro de flagrancia hay varias subdivisiones que te vamos a ver las subdivisiones. Pero pudo haber, a ver, les comento un caso. Sí, Axel. Puede ser por una orden que dictaminó el Ministerio Público por si tiene caso de riesgo de fuga. No, porque aquí ya estamos hablando que antes hay una carpeta, pero aquí no hay una carpeta, apenas se cometió el hecho, ese hecho que estamos viendo acá, ¿no? Apenas acaba de suceder, ¿no? Entonces ahí la Constitución autoriza en el ¿Es por artículo. aportación? ¿Sería otra opción? Bueno, el derivado de la fragancia por aportación
Bueno, es flagrancia. En flagrancia hay varias, pero hay otra opción. Sí, Axel. ¿Sería por una orden de aprehensión? No, no, porque esas son ya cuando es indetenido. Cuando es indetenido hay tres opciones. Apúntenlas. Si es indetenido, quiere decir que antes ya hay una investigación, pero ahora es tres opciones. Una orden Citatorio, administrativa. no. Es citatorio, orden de comparecencia u orden de aprehensión. Son tres, pero cuando ya desde antes hay un hecho y se inició la carpeta sin detenido. Ahora, hay tres formas de conducir a esa persona al proceso, ¿no? Pero cuando el hecho acaba de suceder, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo Vamos a puede hacer ser detenida? una orden por caso urgente. No, porque esa también es dentro de otras hipótesis que ya está la carpeta desde antes. Pero aquí estamos hablando de que apenas está sucediendo el hecho. Un hecho. Entonces, estas tres formas que les menciono son tres formas de conducirlo al proceso, pero cuando hablamos de una carpeta sin detenido. Y entonces le llamamos las tres formas de conducirlo al proceso, que es citatorio, una de comparecencia o una orden de aprehensión. Pero estas tres son cuando ya hay una carpeta desde antes. Pero aquí no, aquí el hecho acaba de suceder. El hecho que la ley señala como delito. Y tenemos dos opciones para detener a esa persona. Tenemos el hecho y tenemos dos formas de poderlo detener. Una es en flagrancia y dentro de la flagrancia, ahorita lo vamos a subdividir las distintas hipótesis de flagrancia. Bueno, ahora les comento el otro ejemplo para que veamos cuál es la otra opción y que no es flagrancia. A lo mejor la han escuchado, pero no se acuerdan ahorita. ¿Cuál es? Les comento un ejemplo, un caso práctico. Está en el semáforo de Avenida Revolución, esquina con Héroes de Nacosari. Y va circulando en una patrulla Eric García y Henry Hernández. Y ven que pasa un vehículo, exceso de velocidad, con vidrios polarizados, y se pasa el semáforo. Y dicen, bueno, mira, oye, mira, ese vehículo va a exceso de velocidad, pone en riesgo. Vamos a seguirlo. Y lo siguen y prenden la torreta. Y con comandos lo detienen al siguiente semáforo. Le dicen, oríllese, lo orillan. Y lo ven que está nervioso. Y a su orilla y le dicen, sus documentos, no los traigo. ¿Por qué se pasó al semáforo? Es que tengo diarrea. Y me urge ir a mi casa. Ahora se hace una revisión. Y revisan la cajuela y tiene paquetes de droga. ¿Eso es flagrancia? Les pregunto. Ahí entraría en el concepto de descubrimiento, ¿no? Porque están encontrando después de que los detienen, descubren que tienen droga en el interior del vehículo, ¿no? Sí, pero no lo... Bueno, la primera pregunta, sí está bien más o menos, pero la pregunta que les preguntaba, ¿es flagrancia? No es flagrancia. Eso sucedió porque tú miraste que pasó un exceso de velocidad y ahí se generó el acto de molestia. ¿Cómo se llama eso? Control preventivo. Control preventivo. Exactamente. La pregunta de los 64,000 pesos. Control provisional. ¿Mandé? Control preventivo. Control provisional preventivo, exactamente. Entonces, eso que les preguntaba este caso, ¿es flagrancia?
No, no es La gracia derivada del control. Derivada del control provisional preventivo, exactamente. Ahora, vamos a ver las hipótesis de flagrancia para ver si encuadran en este ejemplo que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces vayan tomando nota porque de eso se trata el primer ejercicio. Hacer una narración, una detención con una orden de flagrancia. Perdón, por una hipótesis de flagrancia. Pero tiene que venir narrado en su detención estos elementos que vamos a ver en la flagrancia. Y después el otro ejercicio va a ser un ejercicio de detención con un control provisional preventivo. Ajá. Pero tenemos que saberla cuál es una y cuál es otra para que lo puedan narrar en su informe policial homologado. Que ese va a ser el primer ejercicio, un informe. Por eso estamos desglosando estas dos hipótesis. Entonces, regresamos a la hipótesis, al hecho, ¿no? ¿Cuál sería el hecho? Ya les di un ejemplo de un control provisional preventivo. Ahora vamos a regresarnos a la flagrancia para desglosarla en sus distintas hipótesis, que son varias. No son tres. Son varias. Y de aquí lo narren en su informe policial homologado. Ajá. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de un hecho que acaba de suceder? Va por ejemplo, un transporte público en la Avenida Revolución. El día de hoy, el día que estamos hoy, 2 de marzo del 2026, a las 9:20 aproximadamente, 9:20 de la mañana, va un vehículo con número económico 3640 a la altura de la Avenida Revolución, a la altura del número 820, donde está un Oxxo. Y se sube una persona con determinadas características, y se sube y saca un arma de fuego y con palabras altisonantes amenaza con que entreguen, va a pasar a sus lugares a recoger sus celulares. Ajá. Y baja, ya que despoja de su propiedad a 8 personas. Y en ese momento le dice al chofer, párate, y se baja y se echa a correr. En ese momento iba pasando una patrulla y lo ve sospechoso y lo sigue y lo alcanza 20 metros adelante. Ya que el chofer le hizo señas que los acaba de asaltar, ¿no? Entonces la patrulla va inmediatamente tras de él. Entonces, regresando, ¿qué es lo que señala la Constitución y el Código Nacional respecto a la flagrancia? A ese hecho, ¿no? Primero, la flagrancia está autorizada por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y además, es una restricción a un derecho humano. ¿A qué derecho humano está tutelando esa detención? Porque la Constitución permite que cualquier persona, es decir, autoriza a cualquier persona detener a alguien en el momento que está cometiendo un delito. Autoriza a cualquier persona. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no son plenos, no son non plus ultra. Ajá. ¿Qué significa non plus ultra?
¿Eh? ¿Qué significa non plus ultra? ¿Sabe qué significa non plus ultra? Lo voy a escribir aquí en el chat. Ya le escribí non plus ultra. ¿Qué significa? Significa que no hay más arriba, ¿no? Significa que no hay más arriba. Ajá. Bueno, entonces los derechos humanos son non plus ultra. O sea que no hay nada más arriba que los derechos humanos. No, ¿verdad? Sino que los derechos humanos tienen límites. Todos los derechos humanos tienen límites. Cualquiera. Derecho a la salud, derecho a la educación. Y aquí la detención en flagrancia, ¿qué derecho humano está tutelando? ¿Contra qué derecho humano está protegiendo? Está en contra de ese derecho humano. Antonio, ¿puedes comentar? Bueno, sí. ¿Qué derecho humano está violentando la detención? Sí, Axel. Contra el derecho de la libertad. Pero ¿cuál libertad? Porque hay varias libertades. Hay libertad de Sería reunión. el 16. Sí, pero hay varios derechos que están dentro del derecho a la libertad. Aquí, ¿cuál libertad? Pues sería la libertad personal. Más o menos. ¿Qué otro? Pues sería un secuestro express, ¿no? En el momento. ¿Contra qué derecho humano está violentando esto? Libre tránsito puede ser, y aparte podría ser el derecho de no ser molestado en su persona. Podría ser alguno de esos dos. Ajá, bueno, están violentando el derecho humano a la libertad de tránsito. Ajá. Entonces, como es un derecho humano protegido por diversos instrumentos internacionales, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, por consiguiente, para restringirlo, ¿qué pasa? Hay que, ahora sí que violentarlo bien, hacerlo bien, o si no, no hacerlo bien. O si no, no hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, van a ser muchas, muchos requisitos que va a exigir los jueces de control. ¿Para qué? Para que puedan violentarse ese derecho humano. Si no lo hacen bien, pues no va a tener el Ministerio Público cómo defender en una audiencia esa restricción a la libertad. Ajá. Entonces, ¿por qué es un derecho humano la libertad de tránsito?
que tiene que estar para que se violente, tiene que estar bien justificado. Si no, por eso el Ministerio Público no va a poder pasar a esa primera etapa de control de detención. ¿Por qué? Porque no le dan herramientas, no le dan fundamentos legales para que pueda defenderse una audiencia. ¿Qué va a pasar? Vamos a pasar esta, aunque esta es de una conferencia que di en la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste de Veracruz. Vamos a verlo, a ver, miren, es de flagrancia. La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. Este derecho está protegido constitucional y convencionalmente. Sin embargo, la libertad puede ser restringida en sus distintas modalidades cuando se actualizan en los casos y con las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. El artículo primero señala que los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse. ¿Qué no se puede restringir? Esos derechos humanos, ¿verdad? Que están en la Constitución y que están ¿en dónde? En las convenciones, en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Por ejemplo, ahorita vamos a ver la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué dice aquí? Esos derechos humanos, por ejemplo, la libertad de tránsito, ¿qué pasa? No pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. O sea, solamente. Y ese derecho humano, entonces, a la libertad de tránsito, ¿en qué casos se está autorizando que se pueda restringir o suspender? ¿En qué casos? ¿En qué casos se puede restringir o suspender esa libertad de tránsito? En el ¿No caso de control que preventivo? se encuentre a alguien en la comisión de un delito, cometiendo un delito. Bueno. Exactamente. En esos casos se está autorizando que se puede restringir o suspender ese derecho humano a la libertad de tránsito. Dirían, entonces, ¿qué pasa con el control provisional preventivo? Pues, ¿qué creen? Ese control provisional preventivo no está en la Constitución. Y aquí dice que solamente bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Y qué creen? El control provisional preventivo no se encuentra en la Constitución. No estaría permitido en estricto sentido, exactamente. Entonces, una detención, aquí como lo están señalando, como ya lo mencionamos, en un control provisional preventivo, es una detención que sería ¿qué? Inconstitucional. ¿Por qué? Inconstitucional. ¿Por qué? ¿Cómo dijiste? No, dije que era inconstitucional. ¿Y por qué? Porque Ajá. se estarían violando los derechos y se estaría violando la ¿Por qué? Constitución misma. Exactamente, porque dice aquí que solamente sí se pueden restringir esos derechos humanos, pero que la propia Constitución lo señale. Y ese control provisional preventivo que ya comentamos no está en ningún lugar de la Constitución. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde les permiten detener a ustedes a personas que están en esas hipótesis? Pues se ha establecido por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, con jurisprudencias y criterios de tribunales federales. Ajá. Pero en la Constitución no lo establece. Establece sí que las hipótesis de flagrancia sí están, que son restricciones que la propia Constitución establece para que pueda ser restringido un derecho humano. De modo que la libertad de tránsito
como todos los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales, como la Convención Interamericana o la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, si está tutelado ahí, no tan fácil se puede ¿qué? Restringir. Tiene que estar debidamente justificado, porque un juez de control va a analizar eso precisamente ¿en dónde? En una audiencia inicial. Y si no lo hacen correctamente, están violentando un derecho humano. Ajá. Bueno, y además la Constitución que señala, cuando se violenta un derecho humano, pues en este caso se va a investigar, sancionar y reparar esa violación al derecho humano. Bueno, pero ahorita no nos vamos hasta allá, ¿no? El artículo 11 dice que toda persona tiene derecho a entrar a la República, salir, viajar, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte ni nada. El ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial. Aquí lo que ya entra en lo que estábamos viendo. En los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que pongan las leyes sobre inmigración, etcétera, ¿no? Es en esto. De modo que la libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal, que en su ámbito más básico es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento, libertad ambulatoria. Esa es una jurisprudencia. De modo que la libertad personal en el sistema de justicia penal acusatoria es una figura que se plantea desde una perspectiva de protección y no restricción de la misma, hasta que en sentencia firme se declare la existencia de un delito, de tal manera que la presunción de inocencia se convierte en una garantía de la libertad personal. Tanto contra actos de arbitrariedad de los poderes públicos como contra la reacción de la víctima, garantía que debe beneficiar a cualquier persona. De modo que hay un principio de presunción de inocencia, ¿verdad? En este sistema penal hay un principio de presunción de inocencia, distinto al principio que había antes de las reformas del 2008. ¿Cuál era ese principio antes de las reformas del 2008? Presunción de culpabilidad. Ajá. O sea, lo contrario. Antes del 2008 se establecía un principio de culpabilidad. Es decir, eres culpable hasta que en sentencia se demuestre que eres inocente. Mientras no haya sentencia, tú eres culpable. Y tanto es así la culpabilidad que por consiguiente, ahora te vamos a tratar como, antes de, aunque no haya sentencia, te vamos a considerar culpable. Ya sin sentencia sabes que eres absuelto, hasta entonces, ¿verdad? Pero ¿qué implica esa presunción de inocencia? De culpabilidad que había antes. Pues que a todos la regla era que todos iban a estar en prisión preventiva, ¿no? Porque se presume que eres culpable. Ya sin sentencia se demuestra que eres inocente, pues ya para entonces, pues ya te sales de la cárcel, ¿no? Pero hasta ahorita eres culpable. Ahora, después de las reformas del 2008, hay una presunción de inocencia. Es decir, te vas a ser considerado inocente. ¿Y cómo vemos reflejada esa presunción de inocencia? La vamos a ver reflejada cuando ahora la reina de las pruebas ya no es la confesión. Antes del 2008, la reina de las pruebas era la confesión. Ahora, ¿qué pasa después del 2008? Después del 2008, la presunción es de inocencia. Y eso implica que declares o no declares, tú eres inocente.
Antes, si no declarabas, entonces estás ocultando algo, ¿verdad? Entonces eres culpable. Ahora no. Ahora ya no, ya la confesión ya no es la reina de las pruebas. Ahora, ¿cuál sería la reina de las pruebas? Ahora, en este modelo vigente. Los ¿Cuál datos, sería? los datos de prueba que se presenten dentro del proceso. Exactamente. Los datos de prueba, y ahí implica incluir los dictámenes periciales, las entrevistas y los informes de policía. Ajá, precisamente estos informes de policía. Ajá. Antes, desgraciadamente, se llegaba a sentenciar con la pura declaración. Ajá. ¿Y cómo se arrancaba la declaración? Si esa era la regla de las pruebas, ¿cómo se arrancaba la declaración? ¿Eh? ¿Cómo se obtenía la declaración antes? El Ministerio Público tenía que dar fe de esa declaración, ¿no, profesor? Ajá. ¿Y cómo, a veces, cómo la obtenía? De ¿Cómo manera se- irregular. Exactamente, de manera irregular, con tortura, ¿no? Coaccionando. Exactamente, a chingadazos, ¿no? Porque era la, con tehuacanazo, exactamente. Ajá. Con diversos mecanismos. Ahora esa presunción de inocencia, pues implica que ya no va a ser la declaración la reina de las pruebas. Ahora va a ser los conocimientos científicos. Ujú. Demuéstralo con dictámenes periciales, ¿no? Entonces, regresando a estas flagrancias, ¿no? Este derecho humano a la libertad de tránsito. No va a permitir el juez que se haya detenido sin justificar esa restricción a un derecho humano. O sea, no es una cuestión administrativa, no es una cuestión de trámite, ¿no? Entre comillas, sino es una cuestión de vulneración, de restricción de derechos humanos. Cuando un agente de seguridad pública detiene a una persona, tiene que estar bien justificada esa detención en flagrancia, porque no está haciendo otra cosa más que, imagínense, restringir un derecho humano previsto, como es la libertad de tránsito, previsto en tratados internacionales y en la propia Constitución. De modo que debe estar bien justificada esa detención, porque el Ministerio Público ya no va a poder defender esa detención si no hay elementos con que justificarlo. Entonces les preguntaba, ¿los derechos fundamentales son absolutos o tienen límites, no? No son absolutos y sí tienen límites, ¿no? Por lo que previo al análisis de la flagrancia resulta necesario cuestionarse si la libertad personal como derecho fundamental reconocido tiene algún límite. Pues ya vemos que sí, ¿no? Los derechos fundamentales, como todos los derechos subjetivos, no son derechos absolutos que pueden ejercitarse sin tasa alguna. Así lo ha señalado reiteradamente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su ejercicio está sujeto a límites y determinar cuáles son esos límites es una tarea decisiva. Nuestra Constitución enuncia diversas formas de restricción de la libertad personal. Para fines didácticos se clasifican de la siguiente manera. Caso urgente, ya lo mencionábamos, pero tiene que haber antes una carpeta en el caso urgente. Orden de aprehensión, el arraigo, el arresto administrativo, que ya lo hablábamos, y la flagrancia.
artículo 16, párrafo quinto y 146 del Código Nacional. ¿Y dónde está el control provisional preventivo? ¿No? No está en la Constitución, sin embargo, cuando hay un control provisional preventivo, hay restricciones a ese derecho humano. Y ya lo mencionábamos, que el control provisional preventivo no es flagrancia, ¿verdad? ¿Por qué no es flagrancia? Porque no se adecúa a ninguna de las hipótesis de flagrancia, el control provisional preventivo. Sería solamente que una falta administrativa, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? No trae placas, no trae licencia, no trae tarjeta de circulación. ¿Qué más no puede traer en cuestiones administrativas? Un vehículo. ¿Por qué puede ser sancionado? Hay muchas causas, ¿no? De que pueda ser sancionado administrativamente, ¿no? ¿Por qué más? ¿Por qué razones? Ustedes se las saben ahí, ¿no? ¿Por qué razones puede tener una sanción administrativa? ¿No? Andar Por faltas de alcoholizado, la puede ser. autoridad. Está alcoholizado, Faltas de la autoridad. ¿como cuáles? Insultos, puede ser. Sí, bueno, que haya tocado el claxon, ¿no? Y se las pasó a refrescar ahí a todos, ¿no? ¿Por qué más? ¿Qué otra cuestión administrativa? ¿Por qué pudo haber sido detenido? Faltas a la moral, que estés haciendo algo arriba del carro indebido. Ajá, puede ser también. Ajá. Por tirar basura. Ajá. También podría ser, ¿no? ¿Qué más? A lo mejor no está verificado, ¿no? O no es el día que circule. O no trae licencia al chofer. Exceso de velocidad. Exceso de velocidad, vidrios polarizados. ¿No? Administrativamente, ¿no? Entonces, regresamos a la fragancia, ¿no? Regresando. Entonces, hay estas restricciones de ese derecho humano en la Constitución. Estamos mencionando esto, ¿no? Tienes los casos en los que la Constitución establece, ¿no? Esa restricción. Ya lo mencionamos acá. Ahora, bueno, continuamos ahorita. Aquí lo vemos el artículo primero y el artículo 16. La flagrancia es considerada como una restricción a la libertad personal que se emplea para conducir al imputado a proceso. Por ello se debe verificar la convencionalidad de la misma. El párrafo quinto del artículo 16. Cualquier persona, o sea, que autoriza la Constitución a cualquier persona, incluso un particular, no solamente a los policías, sino cualquier persona, ¿no? O sea, cualquiera que se dé cuenta que se está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Poniéndola sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Esto es lo que tiene que venir narrado
en el informe policial. Sí le restringí el derecho humano a la libertad de tránsito de esta forma, ¿no? De leer entre líneas de esto, dice, en el momento en que esté cometiendo un delito, ¿cómo van a narrar un informe policial homologado que se desprenda esa circunstancia, que se estaba cometiendo un delito? O inmediatamente después de haberlo cometido. O inmediatamente después de haberlo cometido. ¿Cómo narrarían en su informe policial o quién lo ha hecho utilizando esta hipótesis? O inmediatamente después. Eso es lo que tenemos que verlo en un informe policial homologado. ¿Cómo sería inmediatamente después? Ese es el problema de que muchas detenciones en flagrancia queda libre el imputado. ¿Por qué queda libre? Porque aquí es donde empieza el problema. El primer respondiente no narra de su informe policial homologado cómo sucedió el hecho para que esta persona sea detenida inmediatamente después de haberlo cometido. Y aunque no crean, hay muchas libertades, muchísimas, de por qué no pasan este control de detención, ¿no? ¿Creen que son pocas ocasiones? ¿Creen que sean pocas? Muchas. Bien, vamos a ver aquí esta audiencia. ¿Creen que sean pocas las ocasiones en que quedan libres o varias? Ocasiones en que queda esta persona en libertad. Bueno, Pues son este es el... Dime. Son muchas, yo creo que quisieron. Exactamente. Son muchas. ¿Y por qué? Porque muchas veces, bueno, ahorita ustedes, pues afortunadamente se están preparando, están estudiando. Ajá. Aunque sea de su, les decía, aunque sea de su bolsillo, pero están pagando, ¿no? Están preparándose una capacitación. Y aprenden, pues, muchas cosas dentro de lo que es su su función de seguridad pública. Pero muchos pues no saben, es más, les comentaba creo que alguna vez, que ni los ministerios públicos saben ver la diferencia entre flagrancia y control provisional preventivo. Creen que es lo mismo y no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice una jurisprudencia que el control provisional preventivo ni siquiera lo detuvieron a esa persona, ni siquiera la detuvieron por las armas o la droga que la traían ahí. ¿Por qué la detuvieron? Por una cuestión administrativa. Por exceso de velocidad, porque no circula ese día, por todo lo que comentamos hace un momento, ¿verdad? Por todo eso es detenida, menos por la droga o las armas se encuentran ahí.
Ajá. Entonces, como va a ser flagrancia, ni siquiera sabían que traía armas el vehículo, ¿verdad? O droga, o un secuestrado, lo que sea, ¿no? ¿No? No sabían. Entonces, no puede ser flagrancia. Entonces, como se ha madurado, se ha desarrollado el control provisional preventivo, es a través de criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué dice el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano en las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Y eso está en esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Gutiérrez Soler contra Colombia, o caso García Asto y Ramírez contra Perú. Aquí en esta jurisprudencia 244-2012, que dice, ahora bien, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican restricción a aquellos derechos. Ahí dice, sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida, deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican excepción por la flagrancia o el caso urgente, etcétera, etcétera, ¿no? Dice aquí el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley, que es lo que establece nuestra Constitución, ¿verdad? Ahora la flagrancia. Aquí vemos las hipótesis de flagrancia. Ahorita pongan atención en esto, porque de esto vamos a ver una audiencia, ¿no? Dice, en el momento de estar cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido. Y acá hay dos hipótesis. El A es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e interrumpidamente. O B, vamos a ver este inciso A y el B. El B se divide en dos. Y el A de la fracción segunda. Y el B, aquí vamos a ver varias hipótesis. Y es lo que tienen que plasmar. ¿Qué hipótesis van a elegir de la que sucedió en la vida real? Bueno, para hacérselas más fácil, van a hacer el informe policial homologado para que tengan el caso más sencillo. Van a hacer la narración. ¿Cómo sería la narración de esta detención? Así es que pongan atención, vayan narrando, vayan tomando nota. De todos modos les voy a pasar el link. ¿Cómo harían el informe policial homologado? De esta detención. Ahí está el link. Entonces va a ser más fácil. ¿Cómo harían la narración de esta audiencia? Hagan de cuenta que ustedes hicieron este informe policial homologado.
¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? No te los escucho. Sí, profesor. O sea, en base a lo que se diga en la audiencia es lo que se va a redactar. Exactamente, como van a redactar, como si ustedes fueran e hicieran este informe de esta audiencia. Ajá. De hecho, perfecto, así como señalas. Lo voy a pasar. 15/2020, que se instruye en contra de Luis Fernando González Rodríguez y Gerardo Gómez Rojas por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo cometido en perjuicio de la sociedad. Audiencia que es presidida por la licenciada Katy Lorena Becerra Arroyo. Gracias, muy buenas tardes. En el día y hora señalado por el secretario encargado de sala, vamos a dar inicio a la presente audiencia. Muy buenas tardes, como ya se indicó, está dando inicio ya a las 12:30. Esto es en atención a que, como se advierte del escrito presentado por parte del agente del Ministerio Público en el que solicita audiencia para el efecto de verificar el control de la detención de los señores en carácter de presentados. En razón de ello, se advierte que se trata de dos personas y en este momento únicamente se encuentra una persona en carácter de presentados ante esta autoridad. No se ha logrado traslado de una de ellas. Por ello no se había dado inicio a la presente audiencia, lo cual se verificará en un momento más. Si son tan amables de individualizarse quienes se encuentran presentes, fiscal. Gracias. Buenas tardes. Comparece Víctor Manuel Moreno Bustamante, agente del Ministerio Público. Gracias, defensa. Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Adela Martínez Santiago, defensor público. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comparece el servidor, el licenciado Joel Reyes Becerril, defensor particular de Luis Fernando González Rodríguez. ¿Es defensor? Sí, particular. Muy bien. Es particular. ¿Usted representará a quién? Luis Fernando González Rodríguez. A Luis Fernando. Muy bien. ¿Nada más? Señalando como medios para hacer... Nada más defensa, Sí, nada más a él. Sí, nada La más. diversa persona la representará la defensa. Digo, si no, para pedirle a la defensa que se pueda retirar. Bien, en ese sentido, bueno, informarles a ambas defensas que no se han logrado los traslados, no tenemos todavía el informe. Que aproximadamente 10 minutos dejaron. Bien, como lo han escuchado, aproximadamente 10 minutos, se hicieron de manera puntual la solicitud de traslados de sus representados. En atención a estas circunstancias, pues les pediríamos, esperábamos unos minutos más para el efecto de continuar con el desarrollo de la audiencia. Únicamente, defensa, su cédula, por favor. Sí, su señoría. Con número de cédula previamente registrada ante este tribunal, número 7622-725. 7622-725. Y me decía su... Señalando como medios especiales, sí, es como un medio especial de notificación, el número telefónico 777-562-0695, así como el correo electrónico joelreyesb@gmail.com y el domicilio, calle de la estación número 100, interior número 9, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos. Bien. Bien, en ese sentido, únicamente, al menos que tengan alguna petición, defensa pública. Sí, señor, yo nada más antes de iniciar la audiencia tuve una plática breve con el agente del Ministerio Público porque cuando tuve yo a la vista ante en el turno la carpeta, pude verificar algunas documentales que en el momento que me fueron entregados el día de hoy las copias, en concreto hay una que no me fue entregada. Se la solicité de manera económica al agente del Ministerio Público, pero él me refiere que tampoco tiene ese documento.
Bien, para el efecto del cotejo durante el receso, mientras se arriben sus representados, únicamente fiscal, sea tan amable realizar el cotejo respectivo de su carpeta con las documentales, con el traslado que se le ha hecho a las defensas. Sea tan amable. Sí, su señoría. Bien, en este sentido vamos a decretar un breve receso para el arribo de sus representados y nada más se realicen los cotejos respectivos. Vamos a decretar receso, por favor. Con la presente audiencia, una vez que ya han arribado a esta sala de audiencias, los señores en calidad de presentados, ¿me dan sus nombres completos, por favor? Gerardo Gómez Rojas. Muy bien. Luis Fernando González Rodríguez. Bien, señores, les voy a pedir sus datos personales. Estos pueden ser de manera pública o de manera reservada. Antes contesten, coméntenlo con sus respectivos defensores. ¿Cómo? Pública. Muy bien. ¿Y usted, señor? Público. Muy bien. Voy a pasar con usted, señor Gerardo. ¿Su edad? 28. ¿Cuándo nació? El 91. ¿Mes, año, día? 2 de diciembre. ¿Del 98? Del 91. 91. ¿Dónde Sí. nació? Aquí en Morelos. ¿Es mexicano? Sí. ¿Su domicilio actual? Calle Níspero, el número, no lo sé. No le comprendí. Calle Níspero. ¿Víspera? Níspero. Níspero. Sí. ¿Número? No sé el número. ¿No se lo sabe o no tiene? No me lo sé. No se lo sabe. ¿De la colonia? San Francisco Texcalpan. ¿San Francisco? Texcalpan. ¿De a dónde pertenece? Jutepec. ¿Por dónde queda? ¿Cómo llegó a su domicilio? Está la colonia Progreso enfrente. ¿Y su casa cómo es? Es en la segunda planta. Es de afuera aplanado rústico. Portón blanco. Está en las canchas de la colonia, a 2 cuadras. Bien. ¿A qué se dedica, señor? Ahorita limpio parabrisas. ¿Por esta actividad cuánto gana? Pues unos 150 al día, más o menos. ¿Mantiene a alguien? No. ¿Grado de estudios? Primaria. ¿Terminada? Sí. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Estado civil? ¿Soltero? Soltero. La ley me obliga a preguntarle si pertenece a algún grupo indígena. No. ¿Conoce sus derechos? Sí. Sí. Bien, uno de ellos es precisamente que esté debidamente asesorado por un defensor que sea conocedor y experto del sistema en el que se está desarrollando esta audiencia. En este momento se encuentra la defensora pública, que es conocedora y experta de este sistema. Le pregunto si es su deseo que sea su abogada. Sí. Bien, ¿acepta el cargo conferido, defensa? Se acepta la protesta, señoría. Bien. Gracias. ¿Le puede proporcionar el micrófono? Bien, señor Luis Fernando. Sí. Bien. Bien, ¿su edad? 29 años. ¿Fecha de nacimiento? 29 de mayo de 1990. ¿En dónde nació? En Cuernavaca, Morelos. ¿Mexicano? Sí. ¿Domicilio actual? Es prolongación de los 50 metros. ¿Esa es la calle? Ajá, calle prolongación de los 50 metros. Tercera sección. Número 9. De la colonia Atenatitlán. ¿Perdón, la colonia? Atenatitlán. ¿A dónde pertenece? A Jutepec, Morelos. ¿Jutepec? Sí. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Por esta actividad cuánto gana? Mensualmente 2,000 pesos.
¿2,000? Ajá, ¿Mensual? mensual. ¿Mantiene a alguien? Sí, le doy. Tengo un convenio con la mamá de mi hijo de aportarle 500 pesos. ¿Un dependiente económico que es su hijo? Ujú, sí, ¿Estado civil? soltero. ¿Grado de estudios? Preparatoria. ¿Terminada? Sí, La ley me obliga a preguntarle si usted pertenece a algún grupo indígena. no, ¿Conoce sus derechos? sí, Dentro de ellos es que usted esté debidamente asesorado por un abogado que sea conocedor y experto de este sistema. Se encuentra un abogado particular en este momento. Le pregunto si es su deseo que le asista como defensor. sí, es mi deseo. Bien, ¿acepta el cargo conferido, abogado? Acepto y protesto el cargo, señoría. Bien, en ese sentido se tienen como abogados particular y público a los profesionistas que se individualizaron en esos caracteres dentro de la causa penal JC, diagonal 315, diagonal 2020, para todos los efectos legales a que haya lugar. Bien. ¿Han tenido acceso a la carpeta previamente, defensa? ¿Perdón? ¿Han tenido acceso a la carpeta previamente? Sí, señoría. ¿Defensa? Bien, vamos a dar a conocer el uso de la voz a la agente del Ministerio Público para que exponga su petición. Adelante. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se califique y ratifique de legal la detención de los imputados Luis Fernando González Rodríguez y Gerardo Gómez Rojas, ya que la misma se efectuó en flagrancia, esto de conformidad con lo que estipula el numeral 146, fracción primera del ordenamiento legal antecitado. En virtud de que los imputados aquí presentes fueron detenidos en el momento de estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Lo anterior encuentra sustento en el informe policial homologado sin número de fecha 3 de marzo de 2020, suscrito y firmado por los elementos aprehensores Cortés Torres, José de Jesús, Emanuel Hernández Villanueva, Emanuel Hernández Villanueva, Emanuel. Sí, Hernández, ¿me dijo? sí, Villanueva. Sánchez Ocampo Gerardo y Héctor Manuel Guzmán Pacheco. Adscritos a la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, del cual se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Entre otros, que el día 3 de marzo de 2020, siendo aproximadamente las 19 horas, los oficiales antes referidos, al circular a bordo de su unidad oficial PXN 1662, sobre la calle Amate sin número de la colonia Otilio Montaño del municipio de Jiutepec, Morelos. Amate, Sí. Colonia. Sin número, colonia Otilio Montaño del municipio de Jiutepec, Morelos. A una distancia aproximada de 2 metros, observan a 2 masculinos a bordo de una camioneta marca Ford tipo Ranger, color negra, con placas de circulación NX 9948A. En ese momento dichos masculinos se encontraban con la música a alto volumen. Asimismo, los oficiales observan que pasa una femenina, a la cual ambos masculinos le gritaron palabras altisonantes y faltándole al respeto.
motivo por el cual los aprehensores se acercaron hasta llegar a un costado de ellos. Percatándose los oficiales que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal y el copiloto de un dado de metal color plateado. Por lo que se percata que... ¿De qué se percató? Sí, al acercarse, dice, y al que llegara y quedara a un costado de ellos, se percatan los oficiales que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal. Sí. Y el copiloto estaba fumando de un dado de metal color plateado. Sí. Mediante el sentido del olfato, los oficiales aprecian que el humo que desprendía de lo que estaban fumando era similar al de la marihuana. Ello con base a su experiencia y a detenciones que han realizado los agentes captores. Sí. Es por ello que el agente Hernández Villanueva, a bordo de la unidad oficial, se identifica con los sujetos como agente de la policía y les pregunta qué se encontraban haciendo, por lo que en ese momento tanto el conductor como el copiloto esconden inmediatamente la pipa y el dado que tenían, motivo por el cual el agente les solicita desciendan del vehículo y realizarles una inspección tanto a su vehículo como a sus personas. A ver, dicen que esconden de lo que estaban fumando, es decir, la pipa y el dado. ¿Les piden que desciendan? Ajá, motivo por el cual el agente les solicita desciendan del vehículo y les solicitan realizarles una inspección tanto a su vehículo como a sus personas. Accediendo de manera voluntaria ambos masculinos. Asimismo, es por ello que el oficial Emanuel Hernández Villanueva realiza una inspección al vehículo y localiza debajo del asiento del piloto. Permítame un momento. Sí. Abajo del asiento del piloto. Del piloto, sí, del conductor. Sí. Localiza 2 bolsas de plástico transparentes tipo Ziploc y en su interior sustancia cristalina con características similares al cristal. Asimismo, localiza 2 pipas de cristal transparentes y un dado de metal color plateado para matraca. ¿Un dado de cristal? No, un dado de metal. Ah, de metal. Sí, color plateado para matraca. Sí. Asimismo, en la parte posterior del piso del vehículo, localiza una bolsa de plástico transparente tipo Ziploc y en su interior contiene polvo color rosa. Por lo que se procede al aseguramiento de dichos indicios, así como del vehículo, a las 19:03 horas aproximadamente.
De igual forma, el oficial José de Jesús Cortés Torres realiza una inspección al conductor, quien dijo responder al nombre de Luis Fernando González Rodríguez. A quien se le encontró en la bolsa frontal derecha de su pantalón dos bolsas de plástico transparentes tipo Ziploc y en su interior sustancia cristalina con características similares al cristal. Mismas que fueron aseguradas por el oficial referido a las 19:03 horas, por lo que se le hace del conocimiento a dicha persona que portar consigo estupefacientes constituye un delito contra la salud y será puesto a disposición del Ministerio Público, realizando su detención a las 19:04 horas. Asimismo, el oficial Héctor Manuel Guzmán Pacheco realiza una inspección al copiloto, quien dijo responder al nombre de Gerardo Gómez Rojas, a quien se le encontró en la bolsa frontal derecha de su pantalón 2 bolsas de plástico transparentes y en su interior vegetal verde con características similares a la marihuana. Aseguradas aproximadamente a las 19:03 horas. Asimismo, se le hace saber... ¿A qué horas fueron aseguradas? A las 19:03 horas. Se le hace saber que portar consigo estupefacientes constituye un delito contra la salud y será puesto a disposición del Ministerio Público, realizando su detención a las 19:04 horas. De lo anterior se advierte que la detención de los imputados de mérito fue realizada el día 3 de marzo de 2020 a las 19:04 horas. Fueron puestos a disposición de esta representación social el día 3 de marzo de 2020 a las 22:20 horas, realizándose su acuerdo de retención en la misma data a las 23 horas. ¿Ante el Ministerio Público a qué horas? A las 22:20 horas. Sí, adelante. Sí, gracias. Realizándose su acuerdo de retención en la misma data a las 23 horas. Fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social el día 5 de marzo de 2020 a las 18:25 horas y puestos a disposición de este tribunal en la misma fecha a las 18:30 horas. De todo lo anterior se desprende que los imputados aquí presentes fueron detenidos bajo el supuesto de flagrancia ya indicado, toda vez que fueron sorprendidos en el momento de estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito, además de que el narcótico que les fue asegurado fue localizado dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata, por lo que, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 21 constitucional, a los agentes aprensores, puesto que la seguridad pública está encomendada a los mismos y dentro de esta seguridad está pues efectivamente la prevención del delito. Es por ello que se reitera la solicitud de que se califique y ratifique de legal la detención de los imputados aquí presentes. Es cuanto. Defensa pública primero, por favor.
Gracias, señoría. Esta defensa solicito que se declare de ilegal la detención de mi representado, yo tomando en consideración que el hecho que origina el acercamiento y la revisión de mi representado lo constituye, pues, una falta administrativa, tomando en consideración que del mismo IPH se desprende que refieren los elementos policíacos que observan un vehículo y que dentro de él se encontraban dos personas que le refieren palabras altisonantes a una femenina, motivo por el cual los policías se acercan a dichas personas y refieren que observan que se encontraba una de estas personas se encontraba fumando una pipa de cristal. Sin embargo, su señoría, dicha circunstancia resulta ser insuficiente para generar el acto de molestia al realizar pues una inspección al interior del vehículo, tomando en consideración pues que el motivo por el cual se acercan a dichos masculinos lo es precisamente una falta administrativa, como es el referirle palabras antisonantes a una femenina, motivo por el cual solicito que se declare ilegal la detención de mi representado. Siendo todo. Defensa. Su señoría, solicitar que sea calificada de ilegal la detención, tomando en consideración los siguientes argumentos. Del informe policial homologado se desprende que el motivo por el cual es detenido el vehículo en marcha es porque refieren los elementos aprensores que se encontraban con música a alto volumen de la camioneta. Asimismo, que porque vieron que le faltó el respeto a una femenina. De la misma carpeta de investigación, señora, su señoría, podemos darnos cuenta la mendacidad con la que están actuando los agentes aprensores, porque de la misma carpeta de investigación, en el inventario 0143, que es la orden de servicio signada por los servicios de grúa Aguilar Xochitepec de depósito y custodia de los vehículos de fecha 3 de marzo del 2020, donde se da cuenta del vehículo, podemos observar algo, su señoría, que cuando se hace el inventario y donde en la parte donde se determina si tiene la camioneta un radiocassette, no tiene un radiocassette, o sea, la mentira de los agentes aprensores va mucho más allá, porque ellos dicen que se percatan que iba en alto volumen. Ese es el motivo que les da la alerta, en primer lugar. Sin embargo, en la orden de servicio de las grúas, cuando hace el inventario, dice que esa camioneta no tiene radiocassette, su señoría. Primera. Y en segunda también dice que en la hipótesis, sin conceder a razón, que hubiera sido que verdaderamente hubiera muchísimo ruido, ¿cómo es que ellos se pudieron haber percatado de que le estaban faltando el respeto? Porque dice que escucharon cómo le gritaron, mamacita, tengo 20 pesos, chúpame el pene. ¿No se pueden dar las dos hipótesis, o es más las tres, su señoría? Una, el volumen de una camioneta que ya quedó claro por la orden de servicio que no tiene radiocassette. Dos, si iba a todo volumen, ¿cómo es que se pudieron percatar de esa agresión verbal? Y siguiente, de toda la carpeta de investigación, y como usted lo pudo escuchar, en ningún momento el agente del Ministerio Público ha determinado que existe una entrevista realizada a la supuesta víctima de esta agresión. En ningún momento tampoco hay un señalamiento, una persecución continua. No se dan las hipótesis de flagrancia que refiere el artículo 146, porque el agente del Ministerio Público pretende justificar su detención con lo que refiere el artículo 146 en su facción primera, que dice que la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Su señoría, primero que nada, sin conceder a razón nuevamente, el llevar el volumen en una camioneta que no tiene un cassette sería en todo caso una falta administrativa. Y la otra hipótesis, que tendría que ser la comisión de un delito donde no hay una víctima y tampoco hay un señalamiento directo de una víctima. Y como lo refiere el artículo 248, todas las actuaciones de inspección tienen que obrar, constar por un registro.
Dice el artículo 247 que se podrán practicar inspecciones y podrán entrevistarse a las personas que se encuentran presentes en el lugar de la inspección para que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Los elementos aprensores no entrevistan a ninguna persona para poder corroborar su dicho. Ahora, podemos llegar más allá sobre la mendacidad en la que actúan los agentes aprensores del mismo documento del IPH, que es el informe policial homologado. Ellos refieren que dicen que ven cómo se encontraba en el asiento conductor fumando una pipa de cristal. Es lo que dice los agentes aprensores. De la misma carpeta de investigación, su señoría, del documento que no nos otorgaron copia, existe un informe del doctor Héctor Javier Martínez Rodríguez, perito médico con cédula profesional 9983221, en el cual, a través de su oficio de RSP-ZMN/ML 1192, diagonal 1193 del 20 del 03, donde en sus conclusiones determina clínicamente no ebrio, no intoxicado al momento de la revisión médica y se encuentran aptos para declarar. Esa es la segunda forma en la que podemos corroborar que los agentes aprensores están mintiendo, porque si hubieran ocurrido, como ellos refirieron, porque los elementos aprensores dicen que ellos se dieron cuenta que en el asiento del conductor estaba fumando una pipa de cristal. Sin embargo, el médico legista, que sí es el experto que tiene la calidad para poder determinar, dice que y certifica que no estaban intoxicados y que tampoco estaban en estado de ebriedad. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los elementos aprensores o al médico legista? En ese sentido, su señoría, nos podemos dar cuenta cómo los elementos aprensores actúan con mendacidad al poder querer pretender justificar una detención. Asimismo también su señoría del mismo IPH dice que el motivo por el cual el agente Hernández Villanueva Manuel solicita que desciendan del vehículo para realizar una inspección. Su señoría, eso viola todo lo que refiere el artículo 268 sobre los actos de investigación para realizar las inspecciones, porque le obliga a los agentes aprensores, a todos los agentes que están realizando una investigación, dice que podrán realizar una inspección a una persona en su persona o en su posición en caso de flagrancia. El artículo 146 en su primer apartado refiere que solo podrá haber flagrancia cuando hay una comisión de un delito. ¿Cuál era el delito? Una música de alto volumen de una camioneta que no tiene un cassette, o donde no hay una víctima, no hay una sola entrevista donde se pueda dar registro de que los hechos sean verídicos, reales, y aún más, su señoría. Además, creo que debe de dársele suficiente valor al testimonio rendido por el perito, por el médico legista, donde determina que no estaba ebrio ni tampoco estaba intoxicado mi representado. En ese sentido también sería la otra contradicción, toda vez de que ellos dicen que vieron cuando estaban fumando. Eso quiere decir que lo que ellos vieron era una mentira, o están intentando sorprender a esta autoridad. En ese sentido, su señoría, solicito de conformidad con lo que refiere al artículo 308, y toda vez que el agente del Ministerio Público no ha justificado las reacciones completas de la detención, se califique de ilegal, toda vez de que no se cumplieron con los protocolos y con lo que establece el artículo 268. Asimismo, no se concatena con la flagrancia que refieren del 146 apartado A, toda vez de que no estaban ante la comisión de un delito, toda vez por las manifestaciones que referí. El volumen no existió jamás. Es cuanto, su señoría, por eso solicito se decrete la ilegal detención de mi representado. Es cuanto. Fiscal. Gracias. Únicamente manifestar, respecto del control de legalidad de detención, aquí el acto de molestia realizado por los elementos aprensores a los imputados aquí presentes fue derivado, no de
de que le faltó el respeto a la femenina, sino que al acercarse indican y quedar a un costado del vehículo en el que se encontraban, pues se percatan los oficiales que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal y el copiloto de un dado de metal color plateado, y a través de su sentido del olfato se percatan y aprecian que el humo de lo que fumaban pues era un olor característico a la marihuana. Es por ello que realizaron el acto de molestia los elementos aprensores al solicitarles que descendieran de la unidad y la inspección tanto a su persona como a su vehículo. Es por ello que esta representación social considera que sí está justificado el acto de molestia en virtud de lo ya dicho. Es cuanto. Bien. Esta juzgadora tiene elementos suficientes para resolver. Un momento, por favor. Cerrado el debate, vistas las manifestaciones y peticiones hechas por parte de la agente del Ministerio Público en la que solicita se califique de legal la detención de los señores Gerardo Gómez Rojas y Luis Fernando González Rodríguez, toda vez de que a su consideración, o más bien para su petición, la justificó en base al informe policial homologado de fecha 3 de marzo del 2020 realizado por los policías de investigación criminal Cortés Torres José Jesús, Emanuel Hernández Villanueva y A. Sánchez Ocampo Gerardo y Héctor Manuel Hernández Pacheco. Esto señalando que es en base a lo que establece o al supuesto de flagrancia que prevé el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contraria a su petición, las defensas señala la defensa pública, solicita se decrete de ilegal la detención de su representado Gerardo Gómez Rojas, toda vez de que a su consideración señala que el motivo que generó la detención de su representado fue en base a una falta administrativa y por tanto, porque se le decían palabras altisonantes a una femenina. Por tanto, esto no es suficiente para generar una revisión por parte de los agentes apresores y por ende la revisión, lo que provocara una detención a su representado. Por cuanto a la defensa particular que representa al señor Luis Fernando González Rodríguez, señala también que se decrete ilegal la detención de su representado, esto en razón de varias circunstancias. Primeramente, también señala que al momento de la detención de su representado pues no se estaba cometiendo ningún hecho que la ley señale como delito, como lo prevé el 146 fracción primera del Código Nacional, así como también que de acuerdo al inventario que obra dentro de la puesta a disposición de la Fiscalía, se advierte que no tiene radiocassette de acuerdo del vehículo que se detuvo en donde se encontraban, lo cual pues no obra coincidencia ni corrobora las manifestaciones de los elementos aprensores, así como también que del informe del médico legista se advierte que su representado no se encontraba ni ebrio ni intoxicado. En razón a estas circunstancias, pues también señala que no había motivo suficiente como para realizar la detención y que no exista coincidencia ni se corrobora el dicho de los elementos aprensores en su informe policial homologado, en lo cual diversas circunstancias que se analizarán en la presente resolución. Por lo que se analiza que en esta audiencia la Fiscalía expuso su informe policial homologado antes señalado, en el que se advierte efectivamente que los agentes aprensores el día 3 de marzo de 2020 aproximadamente a las 19 horas iban a bordo de su unidad oficial sobre la calle Amate sin número de la colonia Otilio Montaño de Jiutepec, Morelos, y que ellos a 2 metros observaron a 2 personas del sexo masculino a bordo de una camioneta Ford Ranger, señalan, la identifican, el número de placas, y que esto es lo que les llamó la atención, que tenían música alta y que pasó una persona del sexo femenino, en la cual le refirieron palabras altisonantes, es decir, que le faltaron al respecto.
al respeto, razón o motivo por el cual se acercaron a estas personas, por lo que se percatan que el conductor estaba fumando de una pipa de cristal y que el copiloto estaba con un dado de metal. Es decir, al acercarse se percatan de estas circunstancias mediante el sentido de lo Bueno, ya vieron acá, ya nos faltaría ver la resolución, ¿qué consiste? ¿Qué creen que quede? ¿Sea de legal o no legal la detención? Para mí, en mi punto de vista, sí, profesor. ¿Sí va a ser legal? No, está de ilegal porque el Ministerio Público al principio expone que el acto de molestia de los policías fue por la música a alto volumen y ya después, como cuando le expone que el vehículo no tenía radiocassette, dice que también uno de los principales motivos de molestia fue que estaban fumando los psicotrópicos. Entonces ahí ya es como que se contradice. Ajá. Sí, bueno. Bueno, ok. Pues la tarea es esta: hacer su informe policial homologado de este caso. Ujú. Como lo quieran hacer, pero ya vieron ahí más o menos, ¿no? Lo pueden, ya vieron ahí, corregir, lo pueden hacer, redactar bien, como lo quieran hacer. Ajá. Pero más o menos como este caso está. ¿Solamente sería la narrativa de los hechos, profesor? Exactamente, haciendo más énfasis en la flagrancia, ¿no? Ah, ok. Sí, ya lo demás, pues ya como quiera lo pueden narrar. Pero, lo que importa es cómo narran aquí esa flagrancia. Acuérdense que es lo más relevante, ¿no? Haciendo énfasis. Lo demás, pues bueno, tiene que tener algunos hechos, como sucedió, como la detención, pero con ya mandé el link al WhatsApp de su grupo, y aquí hacen la narración de este IPH. Ajá. Como lo quieran hacer, pero ya tienen una guía para que no busquen sobre qué, sino que ya tienen sobre qué hacerlo. ¿Sí? Si no lo vieron, pues de todos modos ya mandé el link en el grupo de WhatsApp. Bueno, esta semana, Profe, sí, una pregunta, ¿para cuándo quiere ese IPH? de aquí antes de la siguiente clase, del miércoles, antes de la hora que inicia a las 6 de la tarde. Entrado, ya está, gracias. Ajá. Sí. Porque el miércoles van a hacer otro y para que no se les junte otro. Ajá. Oiga, profesor, ¿lo podemos mandar así en un archivo en blanco o tiene que ser especialmente en la hoja de la narrativa de los hechos? ¿Cómo en blanco? Sí, ya ve que el anexo o el registro de la narrativa de los hechos pues tiene pues rayitas y dice ahí narrativa de los hechos. ¿Tiene que ser en el oficio oficial del IPH o lo podemos hacer en un oficio? Es así como quieran, no importa la narración, el formato que quieran. ¿Se le puede mandar por WhatsApp, profe, al particular o va a abrir espacio ahí en el Classroom? Es que ahorita todavía, como es una plataforma nueva, no sé si va a haber Classroom. Por lo pronto, mándemelo por WhatsApp, por este medio. Voy a sacar, voy a sacar foto de los que estuvieron hoy. El trabajo es como los anteriores de las clases anteriores que nos ha encargado más o menos, ¿no? En la página de Go. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sí, le decía que sí, el trabajo es como los que nos ha encargado en las clases anteriores, en una página de Go. ¿En una página los dos? En una página de Word. Como quieran, hacerlo una hoja, como sea. Ajá. No importa, lo importante es que esté en la narrativa. ¿Sí? Es que mi pregunta era, ya ves que en las otras le mandábamos, bueno, nos pedía con
ahí con el formato de bueno, la presencia, ¿no? Del formato y ya Del después, trabajo de clase, ¿no? De que aprendí y todo eso. Ahorita les dije como quisieran presentarlo en cualquier formato, un IPH o una hoja de Word, como quieran. Negativo cierra, primero negativo. Como quieran presentarlo, un documento de Word, así narrado o a mano, no importa. ¿Sí? Muy bien, profesor. Lo que yo entendí del compañero que sí, es que ya ve que antes nos ponía a hacer el trabajo de clase, de que aprendí. Ah, que... no. Ya solamente la pura narración. Exactamente. Sí, ahorita no, ese formato no. Ahora van a hacer 3 ejercicios. Voy a tratar de hacerlos que sean más prácticos, más práctica. Ajá. Como ahorita Ok, y ahorita después vamos a ver el otro ejercicio del miércoles y así del viernes. Perdón, de esta semana, durante 2 semanas vamos a tener lunes de 7 a 9, martes de 6 a 8, perdón, martes, otra vez. Lunes a esta hora, miércoles de 6 a 8 y jueves de 6 a 8, por 2 semanas. Ajá. Y después de las 2 semanas ya les digo el nuevo horario. Ajá. Entonces, durante 2 semanas, lunes, miércoles y jueves. Entonces el viernes estas 2 semanas no da, profe, porque las otras nos las estaban dando lunes, miércoles y viernes. Sí, no, pero ahorita por un compromiso les avisé a la universidad y me dice que no hay problema. Nada más que les avise lunes, miércoles y jueves. Ajá. Durante esta semana y la que sigue. Profe, y entonces el examen del viernes va a ser igual para entregar hasta el sábado. Exactamente, sí, aunque la clase la vamos a tener el jueves, pero el examen va a ser el viernes en la noche para que lo entreguen el sábado. Y el tercer trabajo también para que lo entreguen el sábado. Órale, muchas gracias. El trabajo de que la clase del miércoles van a tener hasta el viernes y la clase del jueves la tienen que entregar hasta el sábado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, Sí, profesor, de mi parte sí quedó claro. Sí, por lo pronto, ese trabajo, la narración de este hecho, antes del miércoles a las 6 de la tarde. ¿Sí? El miércoles tenemos clase y la tarea que las deje antes del viernes. Y en la clase del jueves van a entregar trabajo todo hasta el sábado. ¿Sí? Bueno, por lo pronto nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Estarado, profesor, gracias, buenas noches. Igual, buenas noches. Que estén bien, descansen. Buenas noches.